Buenas noches, profesor. En este caso, nuestro grupo, conformado por Ronnie, Jennifer, Margarita, Cristel y mi persona Martín, vamos a hablar sobre la unidad 2 y los temas que la conforman. En este caso, sería el concepto y clasificación de las personas. Comencemos. Muy buenas tardes con todos los presentes. Voy a hablar sobre las personas naturales, ya que en el ámbito del derecho civil es un tema fundamental. La persona natural es todo ser humano considerado como sujeto de derechos y obligaciones desde el momento en que adquiere existencia legal. Según el Código Civil ecuatoriano, en su artículo 47, que dice la existencia legal de toda persona, inicia, esto es, al separarse completamente de su madre. Esto significa que la ley reconoce como persona a quien nace con vida y desde ese instante adquiere personalidad jurídica. El principio de la existencia de las personas naturales se funda en el nacimiento con vida. Antes de este proceso, el ser humano no es una persona en el sentido jurídico, aunque el derecho lo protege como nasciturus, que es el que está por nacer. El nasciturus puede adquirir derechos siempre y cuando nazca con vida. De lo contrario, este nunca existió jurídicamente. Margarita puede complementar sobre lo que es la persona jurídica, la persona natural. Margarita, adelante. Sí, a continuación también voy a expresar que estos no se limitan únicamente en la existencia biológica del ser humano, sino que se implica el reconocimiento formal del individuo como sujeto de derechos y obligaciones. Este conecta directamente con el momento del nacimiento y con los efectos legales que derivan sobre él. Les voy a leer el artículo 62 del Código Civil que indica que de la fecha del nacimiento se colige la fecha de concepción. Según la regla siguiente, se presume de derecho que la concepción ha precedido al nacimiento no menos de 180 días cabales, no más de 300 días contados hacia atrás, desde la medianoche en que principie el día del nacimiento. Este también establece que la existencia de las personas naturales comienza con el nacimiento con vida, es decir, la separación completa del seno materno y la presencia de signos vitales. Desde ese momento, el individuo adquiere derechos como nombres, nacionalidad y capacidad jurídica. Sin embargo, el concebido no nacido debe ser protegido por el derecho como titular de derechos vulnerables. De esta manera se concilia también que la certeza jurídica con el respeto de la dignidad humana desde su etapa prenatal. A continuación, mi compañero. Buenas noches, voy a hablar sobre la personalidad jurídica relacionada con la existencia de las personas naturales. La personalidad jurídica es lo que nos da a cada persona natural la posibilidad de ser reconocido ante la ley como alguien con derechos y deberes. En otras palabras, es lo que nos hace existir legalmente dentro del mundo jurídico. Esta personalidad empieza desde que una persona nace con vida y termina cuando muere. En el ámbito jurídico, la personalidad es fundamental porque permite que el Estado reconozca a cada individuo como sujeto de derechos. Como lo dijo anteriormente mi compañera, puede tener un nombre, una nacionalidad, puede poseer bienes o defenderse ante la ley. Sin ella, la persona no tendría un valor legal ni podría participar en actos jurídicos. Un ejemplo claro de esto es cuando nace un bebé. El Estado le da un nombre y lo registra reconociéndolo como una persona ante la ley. Desde ese momento ya empieza a tener derechos, como derecho a la vida, derecho a la identidad y a la protección. En conclusión, la personalidad jurídica está directamente ligada a la existencia de las personas naturales, ya que sin este reconocimiento legal, las personas no existirían dentro del derecho, ni podrían ser parte de la sociedad en términos legales. A continuación, mi compañero, gracias. Buenas noches con todos los presentes. Mi nombre es Ronnie Suárez y mi tema a explayar en esta exposición pues, va a ser el de la presunción de muerte. La presunción de muerte se diferencia de la declaración de muerte en que ésta se basa en la desaparición de la persona pues, en cuestión. Los plazos establecidos para considerar que una persona desaparecida pueda ser considerada muerta en una situación normal es de aproximadamente 10 años. Varía según las situaciones. En personas, por ejemplo, mayores de 80 años, se reduce a 5. En circunstancias de riesgo, se reduce a 2 años. Y en cuestiones de catástrofes naturales, pues se reduce a 6 meses. Para que el proceso de declaratoria de muerte por presunción de muerte se dé, debe haber, para empezar, una demanda de la persona interesada pues, en que se declare la muerte de esta persona. Esto se debe a que se busca, después de la declaratoria, arreglar temas legales en el ámbito de activos, de vivienda, de nombramiento, pues, ¿no? El cambio de propietario del heredero en cuanto al desaparecido. Luego de que se pone la demanda, viene un proceso judicial. El proceso judicial solo puede ser continuado en el último recinto judicial donde fue visto el implicado, y luego de la declaratoria del juez es el que pone la demanda el que está encargado de continuar con el proceso de declaratoria. A continuación, mi compañero. Bueno, finalmente, complementando la explicación de Ronnie, vamos a hablar sobre qué es la muerte como tal dentro del ámbito jurídico. La muerte como tal es el fin de la persona. En este caso, este concepto viene del hecho de que el momento de una persona no contar, ya sea con actividad cerebral o latidos, es considerada muerta y por lo tanto se extinguen sus obligaciones y derechos.
Sin embargo, la muerte también trae consecuencias, no solo físicas, sino también jurídicas. En este caso encontramos las consecuencias familiares, las cuales aplican más que nada para las personas relacionadas a la persona fallecida. En este caso, los cónyuges pasan a ser viudos y los herederos pasan a ser huérfanos. Y por otro lado encontramos las consecuencias financieras que complementan la parte que nos estaba comentando Ronnie. En este caso, las consecuencias financieras que encontramos principalmente es para dar un destino, por así decirlo, a los bienes de la persona fallecida, ya sean personas incluidas dentro de testamentos, los herederos, del cónyuge, o en algunos casos cuando la persona fallecida tiene una deuda, ya sea con un banco, el Estado o lo que sea, se busca que estos bienes terminen en el lugar que corresponden de manera correcta. Otra de las cosas importantes dentro de la muerte es que para dictaminar la muerte de una persona primero se necesita un médico, ya que el médico ayudará a dar la causa de muerte y esta causa de muerte será puesta a prueba dentro de un juzgado, la cual se dará un veredicto en caso de ser homicidio, por ejemplo. Igual, en caso de no contar con un médico en el momento, los testimonios de las personas que estaban ahí, es decir, los testigos, serán muy importantes para dar el testimonio final, el veredicto. Otra cosa importante a tener en cuenta es que al momento de fallecer una persona, es importante registrarla dentro del Estado, es decir, el registro civil. Esto sería a partir de máximo 48 horas después del fallecimiento de la persona, o en este caso de que nosotros hayamos encontrado que esta persona estaba fallecida. El registro civil haría este trámite de forma presencial o se podría llenar un formulario de manera online para terminar este proceso. Y finalmente, una conclusión y una consulta, por así decirlo, que nos dejó el profesor, fue si, ¿qué pasa cuando la persona fallece? O sea, ¿qué pasa con su cuerpo? En este caso depende si la persona es donante o no de órganos. Como tal, al momento de fallecer la persona, fallece, o sea, se terminan las obligaciones de la persona, sin embargo, esto pasa a ser una propiedad, por así decirlo. En este caso, si la persona es donante de órganos, el cuerpo pasa a ser propiedad del Estado y el Estado decide qué hacer con los órganos, en este caso para una persona necesitada o temas científicos. Y en caso de no ser donante de órganos, el cuerpo pasaría a ser una propiedad de los familiares, los cuales decidirían qué hacer con el cuerpo. Teniendo todo esto en cuenta, considero que se relaciona más que nada con las personas naturales y el derecho civil por el hecho de que nosotros, al estudiar este tipo de temas, específicamente la muerte, nos damos cuenta que no tenemos derechos solo en la vida y obligaciones solo en la vida, sino incluso después de la muerte, con el Estado, con nuestros familiares y más que nada con nuestros derechos. Bueno, esta ha sido nuestra presentación. Muchas gracias por su atención, profesores.